A continuación, entonces, invitamos a la doctora Marta Marina Bolaños, que nuevamente va a intervenir presentándonos el trabajo de inyección de nutrientes al pseudotallo y fertilización edáfica en plátano cultivado en suelos de fertilidad variable. Bueno, nuevamente para presentar este trabajo sobre la inyección de nutrientes al pseudotallo y la fertilización edáfica del plátano en suelos de fertilidad variable. Es un trabajo que se realizó en la zona central cafetera de Colombia y como introducción, pues recordar un poco también la demanda o el consumo de nutrientes a nivel mundial, lo que ven ustedes en la figura superior izquierda, es el consumo de nitrógeno en las rayas azules, en las líneas rojas el fósforo y en las verdes del potasio, pues ha ido incrementando desde los años 60, 70 hacia el 2000, 2016, por supuesto para dar respuesta pues a la mayor demanda de alimentos y a ese creciente incremento de la población mundial, de tal forma que pues se muestra también en la curva roja cómo ha incrementado ese uso de fertilizantes o consumo de nutrientes. En el mundo el promedio de aplicación de fertilizantes por hectárea está alrededor de 140, muy por debajo del promedio que se está aplicando en Colombia. En Colombia perfectamente podemos decir que pasamos 4 veces ese valor con 660 kilogramos por hectárea. Y ni que hablar de la cantidad de fertilizantes de síntesis química que se usan en el país. El valor de 7.500 fuentes de fertilizantes químicas que estaban registradas ante nuestra autoridad que es el ICA, eso antes de pandemia, justo en marzo, pues ha sido incrementado también sustancialmente incluso en esta época de crisis. Es decir, que vale la pena hacerse esa pregunta si hacemos un uso eficiente de nutrientes. Igualmente el consumo ya en Colombia de los fertilizantes pues preocupa aún más, no solo la aplicación, sino también de dónde vienen los fertilizantes, y en este caso lo que miramos es cómo en la línea roja de la gráfica de barras miramos la totalidad de fertilizantes pues para uso agrícola que se consume. En la línea azul, las importaciones, que como ustedes ven, pues representan casi un 80%, y la autosuficiencia o la producción de fertilizantes en Colombia, pues está cercana al 20%, es decir, que es un tema también preocupante, pues ante todo por la crisis actual que se vive en el mundo y sobre todo por el precio de los fertilizantes, del cual pues vemos en esta gráfica cómo hacia el 2021 pues era un costo alto, pero que veníamos, digamos, con un costo por varios años a ese nivel, mientras que al 2021, que es la gráfica verde, pues el costo se dobla y hacia lo que llevamos a mayo del 2022, pues va en ascenso total el costo de los fertilizantes en el país. Es decir, que se requiere una mayor eficiencia en el uso de los nutrientes, en el uso de los fertilizantes, y aquí no me detengo mucho porque ya en la presentación anterior nos hablaron de la eficiencia. Así que la fertilización con base en el análisis de suelos, que no es nada nuevo, pero sí es necesario enfatizarlo, pues es clave para poder lograr ese mayor impacto positivo en el rendimiento y en la calidad de la cosecha, en este caso pues del plátano. También considerar que esa baja eficiencia está muy asociada a las pérdidas de los nutrientes y en este caso en la zona cafetera de Colombia, que es donde se realiza este trabajo, pues muchos de esos suelos son suelos de ladera con pendientes que hacen que haya una pérdida por escorrentía, o sea, ese escurrimiento superficial, haya pérdida también por desnitrificación, por lixiviación, porque es una zona también con un patrón de lluvias muy bien distribuido a lo largo del año, pero también hay pues fuertes lluvias que hacen que haya lavado,
Y en el caso, esto más que todo pues de nitrógeno o de los elementos móviles, pero también en el caso de los elementos no tan móviles como el fósforo, pues hay problemas serios de fijación, sobre todo en estos andisoles de la zona central cafetera o de la zona central de Colombia. Igualmente considerar que para mejorar esa eficiencia hay otros métodos de aplicación, no solo la fertilización edáfica, y ahí nos haremos en referencia ahora al tema de la inyección de fertilizantes líquidos, de soluciones directamente al pseudotallo, u otras formas de aplicar el fertilizante, pues como es la fertilización foliar o la inserción de fuentes sólidas, generalmente a la planta madre cosechada. Con esto, enfatizar también que la gestión eficaz o eficiente del uso de los fertilizantes, pues tiene por supuesto como una herramienta clave que es el análisis de suelo. Permite además reconocer esa fertilidad natural del suelo que a veces la dejamos de lado y aplicamos solo por, no sé, por fórmulas sin considerar esa capacidad inherente del suelo de suministrar nutrientes, y también por supuesto la dosis, la fuente, el momento de aplicación en función de la fenología y el lugar correcto también de aplicación en función de la distribución de las raíces en el perfil del suelo. El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de la fertilización edáfica y de la fertilización mediante inyección de nutrientes sobre las variables de crecimiento y sobre todo de rendimiento en peso del racimo de plátano en suelos de fertilidad variable, es decir, un suelo de alta fertilidad, otro suelo de baja fertilidad. Este objetivo se plantea también pues considerando que la movilidad de nutrientes a través de la vía cilemática permite que se haga posible el uso de un método alternativo de fertilización como es la inyección, y considerando también que pues a través del xilema se movilizan nutrientes, en este caso hacemos énfasis en nitrógeno, tanto en forma de nitrato como en forma de aminoácidos, y lo que se quisiera hacer con la inyección de fertilizantes es justo aplicar pues lo que aplicamos fue aminoácidos, buscando evitar todo ese proceso de síntesis como tal del aminoácido, es ahorrarle un gasto de energía, por decir algo, a la planta, y considerando que puede ser un método más eficiente. Asimismo, tener en cuenta las diferentes fases del cultivo, vegetativa, reproductiva y productiva, los estados que se dan, o las fases fenológicas también de diferenciación floral, floración y cosecha, y con base en un estudio de Acosta y otros autores, tener en cuenta cuáles son las épocas en las cuales hay mayor acumulación de nutrientes en esas fases fenológicas y en los diferentes órganos de la planta. Así vemos en la tabla que en las hojas pues hay una mayor acumulación, sobre todo nitrógeno, en la etapa de diferenciación floral, una mayor acumulación, mientras que en la época de cosecha, pues por supuesto por la translocación, ya la acumulación es más en el racimo. La metodología, este trabajo fue localizado en la zona central de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Chaguaní y Biotá. Se hicieron 2 experimentos independientes, uno sobre fertilización edáfica con base en el análisis de suelo y otro de la técnica de inyección. En la tabla ven ustedes los resultados de los análisis de suelos, donde es muy evidente pues la variabilidad, por así decirlo, y la diferencia bien contrastante entre el grado de fertilidad del suelo rico, digamos, el de Chaguaní, y el suelo pobre, el de Biotá, señalados allí también pues con las letras, con las flechas naranja, el de baja fertilidad, y verde el de alta fertilidad. Muy asociado por supuesto a la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Ustedes ven valores ahí de 25 versus 4, y esta por supuesto asociada a las bases intercambiables y al carbono orgánico, que si ustedes ven también la diferencia es bastante marcada, 30 para Chaguaní y 4.6 para Biotá. El experimento 1 sobre fertilización edáfica, es decir,
fertilización tradicional aplicada al suelo. Tuvo 2 tratamientos en ambas localidades. Uno, la fertilización química edáfica, pero con base en el análisis de suelo, y la otra, la fertilización tradicional que hace el productor. En la localidad de Chaguaní, pues llama la atención la… Llama la atención la dosis tan alta que aplica, esas 45 toneladas, es gallinaza, tiene la disponibilidad en su finca y aplica sin piedad. Entonces, son casos de lo que hacen los productores, aprovechamos justamente eso para hacer la comparación con la fertilización química en función pues de solo lo que requiere el cultivo y solo lo que tiene en función de lo que tiene el suelo. Y en Biotá igual, pues obviamente hay una mayor aplicación en el caso de este suelo de menor fertilidad, porque pues así se requiere. Fueron 20 plantas en estado de belloteo, en un suelo libre de arbences, las cuales fueron llevadas hasta cosecha y lo que se determinó fue rendimiento. En el experimento 2, que es el de inyección, se hizo la relación o la preparación de las soluciones, una de nutrientes con aminoácidos y otra solamente nutrientes, en diferentes concentraciones y composición, pues dependiendo también de los análisis de suelos y buscando como un balance. Los tratamientos de inyección, aparte de un testigo, tuvieron 2 dosis, 20 y 40 mililitros para la que tenía aminoácidos y 12 y 24 mililitros para la que solamente tenía nutrientes. 4 plantas fueron a la unidad experimental con 8 semanas después de floración, porque pues es la época de mayor ganancia de peso del racimo, y fueron medidos además del rendimiento algunas variables de desarrollo y en la fruta como el diámetro y la longitud del dedo central. Entre los resultados, en el experimento 1, pues vemos una respuesta muy evidente en el suelo de baja fertilidad, contrario al suelo de alta fertilidad, y en el experimento 2, que es el de inyección, no hubo diferencias entre localidades, por eso se presenta en una sola gráfica y no se diferencian las dos, pero notamos que sí hubo respuesta entre cualquiera de las dosis y fuentes de la inyección de las soluciones aplicadas y el testigo. Esto también pues permite concluir que las dosis, o sea, recuerden que eran 20 y 40, 12 y 24, pues podría ser usada la menor dosis porque no hay diferencia en cuanto al peso fresco del racimo. En el experimento 2 se muestra también que sí hay entre las localidades pues una diferencia también marcada, y en el peso del racimo, el suelo de alta fertilidad, que era Chaguaní, presenta pues el mayor peso asociado principalmente a la longitud de los dedos, más que al mismo diámetro. No hubo diferencias significativas de días a cosecha, es decir, que este tratamiento no demora el ciclo de cultivo y ese es un punto también importante a considerar. Como conclusiones, pues la que es más obvia, que es la segunda, pero vale la pena leerla, y es que los planes de fertilización con base en el análisis de suelo, como lo vimos en los tratamientos planteados, definitivamente sí permiten optimizar la aplicación de fertilizantes y por supuesto disminuir los costos de producción y aumentar pues la rentabilidad, además de disminuir el impacto ambiental que puede tener la aplicación de estos fertilizantes. El uso de dosis bajas de fertilizantes en suelo de alta fertilidad, como era el suelo de Chaguaní, tuvo un efecto similar a la dosis que se aplicó, eso en rendimiento del cultivo por supuesto, a la dosis que se aplicó mediante el uso de una alta dosis en el suelo de baja fertilidad. Y finalmente, que la inyección de soluciones al pseudotallo de plátano, a base de estos aminoácidos y soluciones nutritivas, pues bajo las condiciones en las que se desarrolló el trabajo o este estudio, incrementó el rendimiento en el cultivo de plátano tanto en los suelos de alta como de baja fertilidad. Es decir, que puede considerarse una forma de fertilización eficiente y en dosis, de acuerdo a este trabajo, en dosis relativamente bajas. Finalmente, agradecer a quien nos financió la investigación, es el Sistema General de Regalías de Colombia,
por supuesto a los productores que permitieron hacer este trabajo en finca y aportar también pues su conocimiento y darnos los datos que tenían también de registro, de producción, de aplicación de fertilizantes y al personal de campo. Muchas gracias.